no deja de ser una estigmatización de la transgénero, pero al mismo tiempo no deja de ser una explicación de la violencia de género, digamos, la explicación de por qué a veces se reacciona frente a la violencia de género. Pasa que a veces si no lo mostrás estereotipado, no, te es complejo mostrarlo. O sea, a veces se cae en un tipo de representación como para que sea claro. Uno también lo ve desde el lugar de donde uno trabaja todos los días con esto, entonces hay un cierto nivel de comprensión de cuestiones que la gente no lo tiene, no lo tiene por qué tener. Mucha gente no ha interactuado nunca con una persona trans, sí con gays o lesbianas, porque poblacionalmente somos más y está más visible, y también la ley de matrimonio lo tiró sobre la mesa de una manera impresionante. En cambio, la cuestión trans, vos pensás que en Santa Fe son 730 personas trans en toda la provincia que accedieron al DNI. La estimación nuestra es que son unas 1.200 en toda la provincia, casi el 80% concentró entre Rosario y Santa Fe. Entonces no es una población, 600 personas trans en Rosario, una ciudad de 1 millón de habitantes. Claro, es muy bajo el número. Nunca con Sí. Entonces, bueno, a veces si no lo mostrás de un estereotipo te cuesta, a nosotros mismos a veces pensamos en los materiales de comunicación y ahora, qué loco eso que es verdad, uno ha incorporado, digamos, desde la cultura patriarcal, ha incorporado al gay y a la lesbiana con mucha naturalidad, pero también es cierto que el transexual es un sujeto que por su aspecto, digamos, tiene una tendencia a generar un poco más no sé si el término es rechazo, pero más de incomodidad frente a otro. Porque, mira, Carlos Jauregui decía, uno de los fundadores, uno de los pioneros del movimiento de la diversidad, decía: en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo, la visibilidad son respuestas políticas. Y tiene que ver con eso. O sea, a pesar de que en las primeras marchas del orgullo y las primeras protestas, las que ponían el cuerpo eran las trans, que iban al choque. Sí. Después, porque vivimos en una sociedad heteropatriarcal, y etcétera, etcétera, en definitiva el varón gay, en menor medida la mujer lesbiana, terminamos ocupando el centro de la escena y del debate y de la visibilidad de la diversidad sexual. Vos decís, bueno, Ricky Martin, actores internacionales y nacionales, sí, actrices, cientos, gays y lesbianas. Sí. Trans, poco. Trans de a poco va apareciendo. Y esa falta de visibilidad, que tiene que ver con una cuestión numérica y con una opresión social, hace que la sociedad lo metabolice más lentamente. Dice un sociólogo francés, dice que la homosexualidad está metabolizada socialmente. O sea, ya lo tenemos como integrado, incorporado. Uno mismo conoce gente que tal vez dice, esta persona no tendría ningún contacto con la diversidad, y de golpe el peluquero es gay, el hijo de tal, la hija de no sé quién es lesbiana, entonces va apareciendo. Sí, el compañero de trabajo, digamos, se fue naturalizando. Y en los medios. En los medios de comunicación. Hoy algunas personas, no tanto en Argentina, donde ha costado un poco más esa visibilidad, pero no por un tema social, sino porque está mucha gente que es gay o lesbiana no habla de. Sandra Mianovich, todos sabíamos que era lesbiana, y hasta que no le había donado el riñón a la madre de la hijada, y resulta que la madre de la hijada a los 6 meses era su esposa. Entonces ha costado un poco esa visibilidad, pero a nivel internacional no. Entonces lo gay lésbico se ve mucho más, y lo trans, el hecho trans, cuesta. Y al no estar, bueno, nos cuesta también tomarlo. Y vos como funcionario y como receptor, digamos, de todo lo que es la problemática, ¿percibís la persistencia de violencia sobre el trans mayor? Sí, totalmente. Sigue siendo el eslabón más débil de la cadena. Es el objeto de mayor agresión y... Porque tenemos una realidad, Connie, yo te decía, bueno, 700 y pico, 1.200 personas en toda la provincia. Más del 90% no accede al empleo registrado. Entonces nosotros vamos a pueblos y ciudades de la provincia donde cuando llegamos por primera vez una persona trans va a entrar a la municipalidad para encontrarse con el intendente, en lugares donde 20.000 habitantes, 15.000 habitantes, el intendente es un vecino más. Y sin embargo, hasta que no logran entrar de la mano no logran entrar. Tenemos chicas. Y te encontrás además con otra cultura, digamos. Totalmente. No es la cultura de la urbanidad plena. Desafiliada de cualquier institución. O sea, cuando uno dice, bueno, pero lo que pasa es que hicimos un curso, no vinieron, las invitamos. Y lo que pasa es que son personas que están desafiliadas de todo, del Estado, de la familia. Entonces vos decís, bueno, hoy una compañera trans, nosotros tenemos un programa de becas que ha logrado en estos últimos años que el año pasado 124 mujeres y hombres trans de 35 ciudades vuelvan a la escuela, que este año continúa y se ha incrementado incluso el presupuesto, un programa del cual estamos muy orgullosos.
una de nuestras compañeras nunca logramos que se anote. Y cuando empezamos a hablar con ella, dice, lo que pasa es que yo hace un año me volví a subir a un colectivo. No me imagino en un aula con 20, 30 personas. Claro, eso es la automarginación. Y la marginación a la que te lleva a un sistema donde... De rechazo. De los 13, 14 años fuiste a la calle, donde la única alternativa es el trabajo sexual, donde la propia familia, aunque acepte que te quedás en ciertas condiciones. Muchas veces hay condiciones, hay personas que te dicen, y yo pude quedarme en mi casa porque cuido a mi abuela, porque cuido a mis hermanitos pequeños, porque traigo algo de plata, porque en una familia donde no hay tanto, bueno, con el trabajo sexual yo aporto algo de dinero. Esto es una negociación que en muchas otras personas esto no existe. Esto te va a parecer una pregunta hasta casi de ignorancia, pero ¿cuán avanzado está el resto del mundo occidental en esta temática? ¿O todavía transitamos en el mundo un proceso de integración de las personas trans, básicamente? No, en el mundo ocurre lo mismo que estamos charlando. Hay una capa o un nivel incluso de altas decisiones de política, de economía, del espectáculo, de empresas donde gays y lesbianas hemos llegado. Sí. Y un mundo donde el colectivo trans todavía no llega, donde sigue siendo una noticia una policía transexual en España, donde la mayoría de los países no tienen leyes como la que tenemos nosotros en Argentina, aunque tal vez algunos de los países nórdicos, leía en estos días, Suecia va a indemnizar a las personas que obligatoriamente tuvieron que esterilizarse para poder acceder a la identidad de género, algo que acá no existe porque aquí la ley garantiza el derecho a la identidad sin ningún tipo de condicionante. Entonces no estamos tan lejos ni tan... El tema trans nos iguala en el nivel de exclusión que todavía... ¿Y por qué crees que Argentina tuvo un nivel de avance político y de discusión social tan avanzado, tan europeo, en un contexto de pobreza, marginalidad? ¿Alguna vez, digamos, te lo preguntaste? ¿Por qué porque fuimos los primeros en tener matrimonio yo creo igualitario? Que hay una idiosincrasia, un ser nacional que va asociado a esto. Fuimos uno de los primeros países que decretó los derechos civiles, el matrimonio civil, fue la ley 1420 de educación, la reforma universitaria en el 18. O sea, hemos sido pioneros en un montón de cuestiones, en otras no. Y creo que en los temas sociales la propia conformación de la sociedad, a pesar de lo que pensamos que estamos en una sociedad muy cerrada y muy conservadora, machista, en algunos aspectos termina siendo una sociedad bastante pragmática y abierta. Y por eso creo que se dieron las condiciones para el matrimonio igualitario, obviamente se fueron generando a lo largo de muchos años desde el movimiento social y logramos nosotros en ese momento aprovechar la oportunidad política y por eso la ley avanza y a caballo de la ley de matrimonio igualitario viene la ley de identidad de género que claro, en muchos países llega antes que el matrimonio igualitario. Claro. La mayoría de los países de Europa tienen leyes de identidad de género de los años 70 y 80 y no tenían matrimonio. Eran leyes horribles, leyes donde se esterilizaba obligatoriamente, leyes donde había diagnósticos médicos y psiquiátricos. Turquía tiene ley de identidad de género. Mirá. Un país donde nadie pensaría que hubiera una ley de matrimonio. Sin embargo, nosotros llegamos primero con el matrimonio. Yo siempre cuento cuando hacemos las charlas y comentamos un poquito. El Parlamento argentino debatió el matrimonio igualitario en su periodo 127. Quiere decir que en la historia de la democracia argentina, 127 años no consecutivos, porque tuvimos interrupciones democráticas, el Parlamento sesionó. Nunca antes se nombró la palabra homosexual en el Congreso. La primera vez que se nombró fue para la sesión en que se aprobó la ley. De verdad, nunca se había mencionado el término homosexual. Nada, ni para decir maten a los homosexuales, o sea, no hubo. Ni para decir incluyan a los homosexuales. Ni para incluir ni para segregar. Nunca se habló. Se habló en el 127 y por el derecho pleno, por el matrimonio y la adopción, que es un proceso que muchos otros países han ido viviendo gradualmente o paulatinamente. Han ido aprobando leyes de parejas, leyes de no discriminación, leyes de inclusión y como corolario de eso una ley de matrimonio. Nosotros fuimos de 0 a 100 en 5 segundos, por el todo. Vos, te toca gestionar desde un lugar digamos, es la consecuencia de una larga militancia, fuiste uno de los gestores de la ley de matrimonio igualitario, sos un tipo con una vinculación en formación integral, más allá de la cuestión de género. Pero hace poco leí un libro que se llama Después del Closet, ¿cómo se llama este chico? Bimbi. De Bruno Bimbi. Y
Digo, de verdad... El final del armario. El fin del El armario. final del armario, o después del armario, no sé. El fin del armario. La pregunta es, ¿qué te toca gestionar, digamos, a vos en una sociedad que de algún modo va superando los prejuicios, en el que de algún modo los derechos de los homosexuales terminan siendo reconocidos, que cada día digamos, avanzamos hacia posiciones tan igualitarias que de hecho, digamos, incluso esta especie de revolución feminista termina como pasándole la pastina digamos, definitiva, ¿no? Consolidando todos los procesos de igualdad. ¿Qué te queda gestionar? Bueno, primero una desigualdad enorme entre lo que pasa en los centros urbanos y lo que pasa en el resto de las realidades, no solo en la provincia de Santa Fe, sino a nivel nacional. Nosotros vivimos en un país donde en una provincia como Salta hay educación religiosa en las escuelas públicas. Hubo, hasta hace poco, tuvo que intervenir la Corte después de años, y la provincia, en lugar de eliminar la educación religiosa, la cambió de horario para que no coincida con el horario obligatorio. O sea, digo, estamos en un país con enormes contradicciones y donde todavía hoy es necesario seguir, a pesar de que a veces parece que uno cansa o siempre con lo mismo, bueno, seguir avanzando en materia de derechos más allá de todo lo conquistado. Y lo otro que es el gran desafío que nosotros tenemos como gestión y que creo que el país tiene, es justamente la inclusión trans. Nosotros no hemos logrado todavía romper un ciclo de estigma y discriminación que sigue atravesando el colectivo trans. El colectivo trans se sigue muriendo a los 35, 40 años, sigue siendo segregado y excluido. Por supuesto que comparativamente... 35 a 40, ¿eso es como consecuencia de qué? Y hay mucho, digamos, la exclusión y la discriminación de origen que tiene el colectivo trans cuando un niño o una niña... Hoy tenemos realidades donde un niño o una niña trans de 5, 6, 7 años lo expresa y los padres nos llaman para ver cómo proceder. Y entonces hay posible un acompañamiento, hay equipos profesionales, hay acompañamiento con la escuela, con los temas de salud. ¿Hay padres que a los 6, 7 años lo asumen? Sí, sí, sí. Bueno, eso es una gran noticia, ¿no? Estamos acompañando cada vez más casos y es una realidad en todo el país. Ahora, hay una generación para la cual estos avances llegaron tarde y ha sido una generación que a los 13, 14 años, al expresar esto, o sea, quizá lo expresó a los 6 y fue reprimida. Sí. Y a los 13, 14, cuando ya te sale por los poros y no lo podés reprimir más, termina huyendo. Terminás siendo excluido o excluida de tu hogar. Y esa generación todavía hoy vive un ciclo de estigma que lleva fundamentalmente en las mujeres trans al trabajo sexual, a la violencia, al consumo, al VIH, a la exposición a riesgos. Cuando uno dice, bueno, falleció una mujer trans, víctima de un femicidio, y lo que pasa es que había un tema de droga y un ajuste de cuenta, y si esa persona hubiese tenido otra posibilidad de vida, ¿cuál hubiera sido el resultado? Y comparativamente en relación a otras poblaciones, ¿qué otro sector de la población en un 90% no accede al empleo? En un 70% abandonó la escuela. Claro, numéricamente el colectivo trans es pequeño, entonces el 70% de 1.200 son 900. Dice, bueno, hay 900 personas trans que no terminan la escuela. Sí. Y el 35% de los jóvenes entre 14 y 30 son millones. Pero en relación al impacto relativo que esto tiene dentro de una comunidad, ningún colectivo social, cualquier indicador, Connie, vivienda, agua potable, salud, educación, empleo, vínculo familiar, ningún colectivo social está tan mal como el colectivo. Bueno, ese es un buen dato, eso es un buen dato, porque de algún modo es una bandera por la que, digamos, que hay que sostener y por la que hay que pelear. Es interesante esto de que haya padres que estén acompañando a los niños o las niñas que digamos, de algún modo sienten que el cuerpo no les pertenece. Totalmente. Y también es un buen dato que nuestros hijos hayan empezado a consumir con mucha facilidad la naturalidad del trans. Digo, yo siempre pongo como ejemplo que mis hijas vieron en prime time a Florencia de la B protagonizando una telenovela. Digo. Entonces la verdad es que para ellas es una cuestión tan natural, tan incorporado, digamos, que no la escuela es todo, digamos, ¿no? La escuela es la televisión, la escuela son las redes sociales. Nos educamos en todos lados. Nos educamos en todos lados, entonces digo, a mí me parece que hacia el futuro es muy buena la perspectiva. Yo siempre digo, cuando damos charlas y hablamos, digo, una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que la discriminación se aprende, la aprendemos, nadie nace discriminando. Sí. La buena noticia es que también podemos aprender a no discriminar. Claro. Y en la medida en que esto empieza a ser algo de lo cotidiano, así como le pasa a tus hijas, me contaba una compañera de una organización internacional que a ella le tocó hijas preadolescentes en el horario en que Flor estaba al mediodía, cocinando en la que hacía la pelu. Entonces digo, bueno, la verdad que, claro, eso a ella le había dado la posibilidad de conversar con sus hijas en relación a
¿Quién es esta persona? ¿Cómo es? ¿Qué le pasó? ¿Por qué tiene hijos? ¿Cómo tuvo esos hijos? A veces ni preguntan, a veces lo incorporan con tanta naturalidad. Lo incorporan y a veces si preguntan, bienvenido. Y nosotros lo que tenemos que lograr es eso, que es un tema complejo, porque en la responsabilidad que nos toca a nosotros, que es la provincia de Santa Fe, bueno, la verdad que un ministerio como el Ministerio de Educación, 60.000 docentes o trabajadores de la educación en toda la provincia, más de 3.000 instituciones, a veces nos cuesta y no logramos llegar a todos lugares como debiéramos, pero se está trabajando, por supuesto, se está avanzando, pero lo que tenemos que lograr es que cuando un niño o una niña juega en un aula de nivel inicial, no solo desnaturalice que hay juegos de varones o de mujeres, sino que empiece a desnaturalizar que hay cuerpos de varones y de mujeres y que esto es una posibilidad. Bueno, ahí te metes en un lío, o nos metes en un lío a los que tenemos entre 40 y 50, y que empezamos a ser padres de adolescentes, y aparece una cosa que me imagino ustedes la deben abordar con bastante frecuencia, que es el poliamor. Esta nueva modalidad de no tener identificación sexual, digamos, o de identificarse en varias modalidades sexuales, por llamarlo de alguna manera. Eso, digamos, es lo que viene, es hacia donde vamos, es el nuevo modo de la sexualidad humana, esta falta de identificación entre lo masculino y lo femenino. Viene una sexualidad y una sociedad más libre, sin lugar a dudas, porque todos estos derechos que se han conquistado siempre son un piso. Vos hablabas de la revolución feminista y nosotros cuando aprobamos matrimonio igualitario, me acuerdo, todo el mundo charlábamos con las diputadas, diputados, con toda la gente, los senadores, era, bueno, logramos esto y aborto no va a salir, y hoy Argentina discute el derecho al aborto y yo creo que hay muchas posibilidades de que avance una legislación en relación al aborto y así no avance el cambio social que ha habido con este tema y la visibilidad que ha tenido es enorme. Entonces me parece que cada derecho que se ha conquistado ha sido un piso sobre el cual, un trampolín sobre el cual saltar hacia otros derechos. Si no hay ley, si no hay sociedad que previamente, digamos, genere una necesidad. Y realmente creo que hoy lo que pasa, lo digo yo pisando los 40, sin hijos, pero digo, lo que vemos en las escuelas, con los jóvenes, los teenagers, digamos, de la diversidad y digamos, de la sexualidad en general, no solo los que se identifican como personas de una determinada orientación sexual o identidad de género, lo que vemos es que hay una vivencia mucho más libre de la sexualidad. Yo te voy a contar un ejemplo que siempre damos porque es muy interesante. Niños y niñas trans. A veces un papá o una mamá nos llama preocupado porque su hijo de 4 o 5 años se subió unos tacos. Sí. Entonces, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Qué es? ¿Cuál es nuestra misión? Porque la verdad que la identidad sexual ni se contagia, ni se transmite, ni se enseña. Primero es tu hijo. Primero es tu hijo. Se supone que es la persona que más amás en el mundo y que querés que sea feliz. Segundo, lo que tenemos que hacer es acompañar. ¿Por qué acompañar? Porque si ese niño o niña efectivamente tuviera una identidad trans y por eso, o una identidad gay, lésbica, y por eso se sube a los tacos, quiere jugar al fútbol o se pinta las uñas, se va a sentir acompañado por la familia. Y si no lo fuera, si fuera una exploración del juego, que es muy probable, va a ser un chico mucho más libre y feliz. Entonces no va a tener esta carga y no la va a reproducir en la sociedad. Y no va a mirar con una mirada de juzgamiento y de prejuicio a otros niños o niñas. Entonces yo creo que vamos a una sociedad, estamos en una sociedad donde la sexualidad se vive más fluidamente, más libremente, y ese es el mundo que viene, y seguramente tus hijas o las hijas de tus hijas, sí. tienen hijas o hijos en no se preguntarán si son gays, lesbianas, nada, hombres, mujeres. Somos pieza de museo, ya me decís, que discutían qué, una ley de qué, que no se podían casar. Yo me casé hace 3 años, en mi casamiento todos mis sobrinos jugaban y corrían, y tengo una sobrinita que ahora tiene 5 años, yo me casé hace 3, era chiquitita y me acuerdo cuando llegó la torta de boda, ella nos cantó el feliz cumpleaños. Después estaba en una fiesta muy divertida, donde de golpe viene una torta, habrá dicho esto será un cumpleaños, nos cantó el feliz cumpleaños. Claro. Digo, a ellos no hay que explicarles nada, porque ya lo vivieron. Por supuesto no es la vivencia de todo el mundo, entonces hay que seguir educando, seguir tratando de generar condiciones para una sociedad mucho más libre y sin discriminación, y específicamente en el colectivo trans, una batería de medidas que tienen que ver con la inclusión laboral, educativa, en la salud, en el respeto, en la consideración de la sociedad, que va a llevar tiempo, que vemos que es un fenómeno internacional. Vos me lo planteabas antes, no es que hay países modelo con el tema trans. No. Nosotros mismos acá con las políticas del cupo trans, que en la provincia tenemos ya varias localidades y esperamos pronto sea una ley a nivel provincial, la gente que viene de afuera nos mira con cara de marciano, ¿no? Sí. Gente, compañero y compañera con las casas del movimiento de Europa,
vienen y dicen, pero ¿cómo tienen una casa de la diversidad? Pero ¿cómo que el Estado va a poner una cuota para que al menos una parte importante del colectivo ingrese a trabajar? ¿Cómo que las operaciones son gratis? Se hace, ¿cómo que sector? Nosotros, Si allá tenemos que escondernos para hacerlos claro, en privado. Los hospitales públicos decimos, en esta cama de terapia está prevista por si una compañera tiene un problema, en este quirófano se opera, pero gratis, pero no, la gente no paga nada y la gente que no tiene seguridad social. Entonces creo que estamos, digamos, en un muy buen momento para aprovechar y para consolidar estos derechos y bueno, obviamente siempre pensando en ir por todo lo que falta. Bueno, yo cierro y vamos terminando la entrevista. Se me ocurrieron dos preguntas, me parece más interesante esta última. Vos estás casado y soñás con la paternidad, porque digo, la cuestión de la sexualidad tiene ese límite, el biológico. Digamos, la imposibilidad de reproducirse, pero al mismo tiempo, bueno, hemos avanzado mucho en los fenómenos de adopción, ahora hay experiencias muy llamativas como el alquiler de vientre. Digo, ¿soñás con la paternidad o no? No, en lo personal no. Nosotros con mi marido, con Pablo, mi marido, lo hablamos en algún momento lo teníamos como proyecto. Después, es un mandato también, ¿no? Es un mandato, claro. De golpe era, bueno, nos casamos, tan es mandato que mi mamá ya nos dijo, quiero ser abuela. Chicos, si no traen el nieto ahora, yo cierro porque ya con más de 70 no cuido más nietos. Entonces, ahora o nunca. Y a veces es más un mandato social que un deseo o un proyecto de pareja. Y la realidad es que nosotros teníamos una visión hasta que incorporamos a una mascota, un perro, claro, que es un ser vivo que depende de nosotros. Pero no vas a comparar un perro. No vas a comparar un perro con un hijo, por supuesto. Pero también requiere cuidado y acompañamiento. También limita ciertas libertades. Y la verdad que en general yo conozco muchas parejas de personas de la diversidad sexual, parejas del mismo sexo, personas trans que tienen el deseo de ser padres, madres, de ampliar la familia. Algunos de nosotros nos hemos criado con una idea un poco más libre de la sexualidad y que la hemos trasladado a la vida cotidiana. Claro. Y bueno, un hijo es una responsabilidad, amo a mis sobrinos, me encantan los niños y las niñas, trabajo para construir un mundo donde esos niños y niñas, sean o no parientes míos, puedan ser libres. Está perfecto, felices, sí. Pero creo que yo no estoy preparado para hacerme cargo de eso. Cada uno se hace cargo de las banderas que puede. La bandera de la paternidad, la verdad que creo que tanto Pablo como yo sentimos que no estamos preparados y no es un proyecto. Y está muy bien que así sea porque también en esta nueva concepción y mirada de la sexualidad también muchas parejas heterosexuales se empiezan a plantear también que la paternidad no es un destino. Y además hay mucha angustia y hay mucha angustia cuando no se puede y quieren casi por una cuestión de mandato. Y acá podemos ir terminando, total, le podemos ir poniendo la música, parece que ya está concluido, pero de verdad hay mucho de mandato. Yo veo muchos amigos que padecen angustia, yo lo he visto en mi familia. Angustia tienen que ir a ponerla a determinada hora. Yo estuve a punto de separarme por eso. Después vino mi hija, yo digo, esas son señales, ¿viste? Después vino mi primera hija, pero pero viste también el estrés, hay un montón de situaciones. No, pero también esa imposición, el reloj biológico, ¿viste? Bueno, a mí me pasó con mi hermano mayor. Mi hermano mayor, el último que tuvo hijo. Imagínate, nosotros 4 varones, todos con los pibes. Bueno, y estuvieron, y mi cuñada encima pediatra, una angustia. No, es terrible, yo lo viví eso, terrible. Digo, y la verdad que está bueno empezar a plantear que no hace falta ser padre, ¿viste?